When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver una serie de conceptos importantísimos para representar gráficamente cualquier función. Estos son los puntos críticos, la monotonía y la curvatura. ¿Qué son los puntos críticos? Son aquellos puntos en los que la función alcanza un máximo o un mínimo. Vamos a ver qué significa eso. Cuando la función está creciendo, llega un momento en el que la función deja de crecer para empezar a decrecer o deja de decrecer para empezar a crecer. Esos puntos son los máximos y mínimos. En este caso tendríamos un máximo en el punto C, un mínimo en el punto D. ¿Cómo puedo llegar a obtener esos puntos en una determinada función? Pues vamos a ver cómo se haría. Dada una función f, nuestras herramientas van a ser la primera derivada de la función y la segunda derivada de la función. Si, dada la función f, yo obtengo la primera derivada y la igualo a 0, ¿qué estaré obteniendo? Pues estaré obteniendo aquellos puntos para los cuales esta función tiene una tangente igual a 0, una recta tangente con pendiente igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que la pendiente de esa recta tangente va a ser paralela al eje OX. Por tanto, si tenemos esa situación, estaremos encontrando un punto como este o un punto como este. Por tanto, máximos y mínimos. Dada esta función derivada igual a 0, obtendremos una serie de valores, x1, x2, etc. Estos valores van a ser los posibles máximos o mínimos. ¿Por qué digo posibles? Porque hay funciones cuya derivada me da 0 en un determinado valor, pero sin embargo no son máximos o mínimos. Primera y segunda, porque dados estos valores no sabemos cuál de ellos va a ser máximo y cuál de ellos va a ser mínimo. Eso lo vamos a confirmar con la segunda derivada. ¿Cómo confirmamos esto? Pues si calculamos f segunda de, que hemos dicho que la hemos calculado previamente, y la sustituimos la x por el valor x1, si la segunda derivada en x1 dará mayor que 0, querrá decir que x igual a x1 es un mínimo. Y si la segunda derivada en x1 es menor que 0, entonces x igual a x1 será un máximo. Y eso me va a dar la forma de comprobar si es un máximo o si es un mínimo. También puedo hacerlo utilizando el crecimiento y el decrecimiento, pero escribiéndolo de forma adecuada. Bien, vamos a ver cómo vemos el crecimiento y decrecimiento de esta función. Estos valores, x1, x2, etc., lo que van a hacer es dividirme la recta real en intervalos. El primero irá de menos infinito hasta el primero de los máximos o mínimos, del primero de los máximos o mínimos al siguiente y así sucesivamente. Hasta más infinito, claro. Bien, supongamos que cogemos uno de esos intervalos, x1, x2, y vemos un valor perteneciente a ese intervalo. Y aquí lo que estamos viendo es el crecimiento de la función, es decir, la monotonía. Bien, ¿qué sucede si en este intervalo la primera derivada es mayor que 0? Bien, pues si vemos el dibujo, observaremos
que supongamos en uno de estos valores en los cuales la función está creciendo, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa recta tangente va a ser de la forma igual a mx más n. ¿Qué le sucede al valor m? Le sucederá que en esta recta m va a ser un número positivo, puesto que la recta es creciente. ¿Qué sucede en un punto como este, como B? Sucederá que la recta será aquí también igual de la forma mx más n, donde m, en este caso, puesto que la recta es decreciente, m va a ser menor que 0. ¿Qué le pasa a la función en este tramo? Le pasa que es creciente. ¿Qué sucede a la función en este? Que es decreciente. ¿Qué significa eso? Significará que en este tramo de la función, es decir, hasta un máximo en el cual la función está creciendo, cualquier punto de ese intervalo, su recta tangente va a ser de la forma igual a mx más n con m positivo. Y por tanto, la primera derivada en este punto A, que, en el que la función está creciendo, será positiva, ya que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto. ¿Qué sucederá en este tramo en el que la función decrece? Que la recta tangente tendrá una pendiente negativa. Por tanto, si un punto de este intervalo tiene como primera derivada positiva, querrá decir que f es creciente en ese intervalo x1, x2. Si en ese intervalo x1, x2 la primera derivada es negativa, estaremos en un punto de este intervalo y por tanto la función es decreciente. Bien, con esto estudiábamos la monotonía de la función. Vamos a ver los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión tendríamos que calcular la segunda derivada, igual a 0. Si yo calculo la segunda derivada igual a 0, me va a dar una serie de valores. X igual a x1, x2, etc. Dependerá de la función, que tendrá más cantidad de puntos de inflexión o menos. Pero claro, tendremos que saber qué es un punto de inflexión. Un punto de inflexión no es más que un punto en el cual la función cambia su curvatura. Es decir, si yo tengo esta curva, como vemos aquí, hay un punto aproximadamente por aquí, en el cual la función cambia de ser convexa a ser cóncava. Ese punto es al que llamamos punto de inflexión. Lo obtendremos igualando la segunda derivada a 0. Con lo cual, obtendremos una serie de valores y nos dividirá la recta real en una serie de intervalos. Tendremos que hacer como en el crecimiento, estudiaremos desde menos infinito hasta x1, desde x1 hasta x2, desde x2 hasta más infinito en el caso de tener dos puntos de inflexión. Por tanto, tendremos 3 intervalos para estudiar la curvatura. Bien, vamos a estudiar la curvatura. Para ello, lo que tendremos que calcular es en ese intervalo, tal y como hemos dicho, supongamos un intervalo x1, x2, uno de los que hemos dicho hace un momento, ¿vale? Y calculamos en este punto quién es la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva en ese valor, será positiva en todo el intervalo y por tanto la función será cóncava. Sin embargo, si en este valor la segunda derivada es menor que 0, la función será convexa. Con la monotonía, la curvatura, los puntos de inflexión, el crecimiento, podríamos calcular
una representación gráfica de una función y tendríamos todo el estudio de esta función hecha. Para los casos de funciones polinómicas con esto sería suficiente. Para las funciones racionales tendríamos que calcular también las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas en el caso en el que existieran.